¿Te has parado alguna vez a reflexionar sobre tu propia concepción sobre la educación física? ¿Te gustaría cambiar tu educación física y adaptarla a la educación física del siglo XXI? Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio para llevar la educación física al siguiente nivel. Mi nombre es Pepe, soy maestro de educación física y hoy vamos a hablar de metacognición docente. Vamos a hacer un proceso de reflexión para conocer cuál es nuestra concepción sobre la educación física y vamos a ver de qué forma, siguiendo unos pequeños pasos, 5 pasos, de los cuales ya os adelanto que el último es muy curioso. 5 pasos que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestra propia concepción docente y a transformarla y adaptarla a la educación física del siglo XXI. Estas 5 ideas las he extraído del libro Descubre cómo es la educación física del siglo XXI de Domingo Sánchez Blázquez. Si queréis, tenéis por aquí arriba, os dejo una entrevista que le hicimos hace tiempo a Domingo, muy interesante, en las que nos pone en situación sobre cómo es la educación física de hoy en día y nos da varios consejos, pues también para adaptarla y para innovar y transformarla y responder a las verdaderas necesidades del siglo XXI. Bueno, aquí tenemos esta pantalla en la que van a ir apareciendo alrededor 5 puntos, como os he comentado, para hacer una metacognición docente. El concepto de metacognición básicamente es hacer un pensamiento reflexivo sobre nuestro propio conocimiento, con el fin de mejorar pues, nuestro proceso de aprendizaje, pero como somos docentes, también nuestro proceso de enseñanza. Vamos a hacer una metacognición docente específica para aquellos docentes de educación física. Y es que lo primero que me gustaría comentar, como dice Blázquez Sánchez aquí en el libro, es que las ideas sin acción no tienen valor. Es decir, vamos a hablar de 5 puntos interesantes que debemos de reflexionar, pero también se convertirán en útiles cuando se conviertan en realidades en nuestro propio contexto escolar. Y también nos advierte de que innovar es un proceso, no un resultado. Es decir, no vale simplemente con innovar puntualmente en una situación concreta. No debe de ser un evento ocasional, sino que es todo un proceso. Una transformación continua que se convierte en fundamental cuando realmente se aplica poco a poco de una forma progresiva y esa innovación forma parte de tu forma de enseñar. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer aquí en el Movimiento Aprendo. Estar al día, estar a la vanguardia de las últimas novedades en educación física. Si queréis también os dejaré por aquí arriba un vídeo sobre nuevas tendencias de educación física que hicimos Diego y yo hace un tiempo y que os vendrá muy bien también para conocer cuáles son las demandas sociales y unas claves prácticas para ponerlas en vuestro contexto escolar y, como hemos dicho, pues transformar estas ideas en realidades. El primer punto que vamos a ver en esta metacognición docente que nos propone Domingo Blázquez Sánchez es reflexionar sobre nuestra manera de entender la educación física. Entonces, ¿recuerdas cómo era la educación física que impartías hace años? Si ya eres un docente experimentado, puedes reflexionar sobre cómo era la educación física cuando empezaste a trabajar y cómo es actualmente esa forma de dar clase. ¿Ha cambiado en algo? Pues bueno, te recomiendo, o más bien Domingo Blázquez nos recomienda que reflexionemos sobre nuestra manera de entender la educación física. Y también nos hace un proceso de imaginación en el cual nos dice que cerremos los ojos y pensemos en cómo será el mundo dentro de unos años, en el 2040, 2050, y que debemos, a través de nuestras enseñanzas, de preparar a nuestro alumnado para que sean competentes en este futuro próximo, para que sepan capaces de desenvolverse de una forma competente en la sociedad venidera. Después también nos dice que descubramos cuál es la magia de nuestra educación física. Como sabéis, la educación física es la asignatura que se sitúa en primera línea en la consecución de la mayoría de las competencias clave, que ya sabemos que son 8 en la LOMLOE y que la educación física es capaz de responder a todas y cada una de ellas. Es por ello que cada propuesta de educación física que hagamos debe de despertar la curiosidad y debe de ser única.
y es ahí donde debemos buscar nosotros nuestra identidad de marca en nuestras clases de educación física. Debemos de saber qué es aquello que opinan nuestros alumnos sobre nuestras sesiones de educación física o cómo nos gustaría que nos recordaran una vez abandonaran pues, la etapa educativa que estamos impartiendo, o sobre todo qué queremos que nuestros alumnos recuerden. Es decir, debemos de buscar cuál es nuestra propia magia para que se quede impregnada en el aura de nuestros alumnos y crear esa trascendencia, porque como hemos dicho, la asignatura de educación física es la más transversal de todas, la más competencial, y después habrán muchos saberes como por ejemplo las mates, algunos conocimientos de sociales o de diferentes asignaturas que después en un futuro los alumnos no utilizarán o que los alumnos olvidarán. Sin embargo, el cuerpo y la salud es esencial para toda la vida. Debemos descubrir entonces cuál es la magia de nuestra educación física y ser capaces de transmitirla a nuestros alumnos. Pasamos ahora al punto número 3 que nos dice: quita el polvo a tu programación didáctica. ¿Esto qué significa? Significa que la programación no es solo un documento administrativo rígido, sino que es un documento latente que debe ser revisado con frecuencia. Actualmente tenemos la LOMLOE, que ha venido para modificar un poco el sistema educativo español, y tenemos las situaciones de aprendizaje a las cuales nos debemos de adaptar los docentes y debemos de modificar nuestras programaciones didácticas. Debemos de atrevernos a revisar esas programaciones didácticas y adaptarlas a las nuevas demandas sociales. En este caso tenemos la LOMLOE, dejaré un vídeo también por aquí arriba para que entendáis de qué forma las situaciones de aprendizaje son un elemento al cual debemos responder y que implican el despliegue por parte del alumno de actuaciones asociadas a las competencias clave, pero también a las competencias específicas. Un concepto nuevo que introduce la LOMLOE y que hace referencia a todos aquellos acciones, a todos aquellos conocimientos que los alumnos deben de ser capaces de aplicar, pero de cada una de las asignaturas, en nuestro caso de la educación física. Como sabemos, lo resumimos en este vídeo de aquí arriba que he comentado. En el anexo 3 nos habla de que estas situaciones de aprendizaje, las cuales deberemos de incluir en nuestra programación didáctica, por eso el punto número 3 nos dice: quita el polvo a tu programación didáctica. Estas situaciones de aprendizaje deben de ser tareas que estén basadas en los centros de interés del alumno, en los gustos, en las preferencias de los alumnos. Debemos también conectar sus aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a la vida diaria, que eso lo veremos también en el punto número 4. Estas situaciones de aprendizaje deben de responder a los principios del diseño universal de aprendizaje, al DUA, para que se produzcan procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, características y diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Debemos de transformar nuestra programación, de quitarle el polvo y modificar un poco nuestras actividades, nuestros juegos, nuestras propuestas para adaptarlas a estas demandas de la LOMLOE, como por ejemplo, pues proponer escenarios que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos. También la nueva ley apuesta por la producción verbal, entonces vamos a ver de qué forma incluimos en nuestra programación esta expresión, esta comunicación oral por parte de los alumnos, y también el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las TIC a la hora de llevar a cabo nuestras sesiones de educación física. Ya finalmente, otra propuesta que podemos añadir en nuestra programación didáctica es responder al interés común, como por ejemplo pues, la sostenibilidad, la convivencia democrática, como pues proponiendo actividades, por ejemplo, al aire libre o diferentes propuestas que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible. Después pasamos al punto número 4, que es: relaciona la educación física con tu contexto escolar. Esta está muy relacionada con la anterior y ya os avanzo que la próxima que va a venir es la más rompedora de todas. Sin embargo, relaciona la educación física con tu contexto escolar también nos hace reflexionar a nosotros en este proceso de metacognición docente, de que no debemos olvidar que la vida está fuera de la escuela y debemos de conocer la realidad de nuestro propio barrio. Es por eso que se propone pues, un análisis, por ejemplo, podríamos hacer el DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades sobre el contexto que rodea nuestro centro escolar. Y, por ejemplo, en estas oportunidades seguro que encontramos parques, clubes deportivos, gimnasios, piscinas, incluso zonas naturales en las cuales podemos llevar a cabo actividades para mejorar el movimiento en los alumnos y aumentar estas experiencias cerca del entorno que les rodea.
Esto está perfectamente justificado con la disposición adicional 46 de la LOMLOE, que nos empodera a los docentes de educación física a realizar actividades que fomenten esa actividad física, esos hábitos saludables y que vayan en contra del sedentarismo. Entonces os animo a que os pongáis en contacto con la comunidad educativa en la que trabajáis también y que reflexionéis un poco sobre si conocéis los gustos de vuestros alumnos para responder con aquellas situaciones de aprendizaje y tener motivados a los alumnos desde el primer momento, generar esa curiosidad y captar su atención. Conocéis también cuáles son los intereses de los padres, cuáles son las inquietudes, conocéis a el profesorado de vuestro centro para conectar con ellos, para llevar la educación física a diferentes asignaturas y fomentar esa transversalidad, o incluso si tenéis algún compañero o compañera de educación física, conocéis bien cuáles son sus gustos, cómo funciona sus sesiones de educación física, si podéis trabajar juntos, qué ideas os podéis aportar. Entonces, os recomiendo, o mejor dicho, Domingo Blázquez os recomienda que converséis con todos ellos, alumnos, padres, claustro y compañeros de educación física, para entre todos relacionar la educación física con el entorno, ya que ellos nos darán las claves para renovar nuestra propia educación física y adaptarla a las verdaderas necesidades del contexto escolar. También podemos, ¿por qué no?, organizar jornadas deportivas, fiestas recreativas o diferentes actividades fuera o dentro del centro escolar que impliquen, como hemos dicho, a toda la comunidad educativa. Ya sean padres, ya sean el resto de profesores, etcétera, para que entre todos demos visibilidad a la educación física y empoderemos nuestra asignatura para ponerla pues en el lugar que se merece. Y ya finalmente, como os había dicho, el punto número 5 nos dice: haz marketing de tu educación física. ¿Qué significa esto? Esto que tenemos por aquí significa que debemos mostrar y divulgar nuestro proyecto, las evidencias que recojamos con los alumnos y hacerlas visibles en pasillos, en diferentes estancias del centro o incluso a través de las redes sociales, para dar a conocer cuáles son las actividades que realizamos en nuestras sesiones de educación física, de qué forma estamos innovando y de qué forma estamos implicando a toda la comunidad educativa. Incluso te recomiendo pues hacer un logo, y aquí ya hablamos del concepto de branding pedagógico, por eso os decía que este último punto era el más innovador, el branding pedagógico. Si estáis interesados, pues haremos un vídeo específico sobre qué significa este branding pedagógico, pero básicamente consiste en crear alrededor de la asignatura de educación física o por clases una marca personal que vayamos explotando a lo largo de todo el curso escolar. Entonces, nada más, simplemente quería que reflexionáramos alrededor de estos 5 puntos y que seamos conscientes de cuál es nuestro papel en el centro escolar y cómo vamos a partir de ahora a llevar a cabo nuestras sesiones de educación física. Recordemos, reflexionar sobre tu manera de entender la educación física, es decir, cuál es nuestra concepción, qué es para nosotros la educación física, cómo era la educación física que impartíamos anteriormente y cómo es la de ahora, y también ese proceso de imaginación de la educación física del futuro. Después, descubre cuál es la magia de tu educación física. Como hemos dicho, es la asignatura más transversal de todas. ¿Cuál es tu identidad de marca? ¿Qué te gustaría que recordaran los alumnos de tu sesión de educación física? O mejor dicho, ¿cómo te gustaría que te recordaran a ti mismo? Después, punto número 3, quita el polvo a la programación didáctica. Esto significa que debemos transformar la programación didáctica y adaptarla a las nuevas demandas sociales. En este caso, en la LOMLOE queda muy claro cuáles son los puntos que debemos seguir, y es por eso que debemos desempolvar nuestra programación didáctica y adaptarla a las situaciones de aprendizaje y a las demandas sociales. Punto número 4, relaciona la educación física con tu contexto. Conoce bien cuál es el contexto en el cual se desenvuelve el centro escolar y conoce los miembros de la comunidad educativa, padres, profesores, alumnos, docentes de educación física, equipo directivo. Conoce a todos para empoderar la asignatura de educación física y hacerla más visible en tu centro escolar. Y para eso último también tenemos el punto número 5, que es que hagas una campaña publicitaria, si hace falta, a lo largo de todo el curso escolar, en la que todos los docentes, toda la comunidad educativa sea consciente de todos aquellos proyectos, todas aquellas inquietudes que tenemos y cómo a través de evidencias las llevamos a cabo, las llevamos a la práctica, y como hemos dicho al principio, pasamos de estas ideas a estas realidades y somos capaces de transformar la educación física entre todos. Bueno, muchísimas gracias por todo.
Deseo que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si queréis no perderos nada y, como hemos dicho, estar a la última en las nuevas tendencias en educación física, manteneros actualizados, os podéis suscribir por aquí. Y si queréis seguir viendo vídeos de nuestro canal que os interesen, pues os recomiendo que empecéis por este de aquí. Muchísimas gracias por todo.